Mil gracias, perros, por la nota que acaban de hacer con ambos veteranos de Malvinas, codo a codo. Súper emocionante. Muchas gracias. Zarpada la entrevista. Zarpada. Me saco el sombrero. Me saco el sombrero y el abrazo del final, que la cámara está afuera, que se ve que ellos dos ahí se abrazaron. La verdad que un flash. Eso le hace falta a todo el mundo. Abrazarse un poco. Sacar un poco las diferencias, y es lo que decían, y con mucha razón. En la guerra el que va a pelear es el ser humano. Lo felicito. Espero que sea cordobesa. Sí. No, después de todo lo que hablamos. Sí, apropiación cultural. Te voy a decir algo. Menos mal que la cámara agarró el abrazo. Sí. Yo lo vi, yo justo le dije a Mel, porque se dio un abrazo espontáneo, Marcelo y David, y se ve que lo agarró desde afuera. Así que es una imagen espectacular, porque fue súper emocionante ese abrazo. Qué bueno que se pudo ver. No, ni sabíamos que seguía. Sí. Así que qué bueno. Veo que no estoy solo con lo del miedo de la colimba, porque me escribe Fernando, un oyente, me dice que en el 94 fue el último año del servicio militar. Carrasco. Que él, claro, Carrasco. Que él es del 78 y que lo sorteaban en el 95, que era su último año de secundaria, que se fue por un año. Así que se acuerda perfectamente. Campo Minado está de jueves a domingos a las 20 en el Teatro San Martín. Hasta el 25 de abril, entradas a la venta en complejoteatral.gov.ar. Yo les digo, vayan. Sí, vayan. Vayan, no hay forma que no salgan. Es espectacular. Te digo algo, vamos a hablar ahora con Marcelo. Vamos a hacer lo siguiente. Como ya charlamos con Marcelo, todo, hay un programa que hacíamos con Casiari, que se llamaba Casa Radio, donde actores y actrices profesionales contaban alguna historia, ¿no? Una cosa así como la vieja radio. Lo hicimos en pandemia, la idea original era para festejar los 100 años de la radio, terminar el teatro. Casiari tenía reservado el teatro, donde se empezó la radio argentina, la terraza de los 7 locos. Los locos de la terraza. Y esto lo íbamos a hacer una vez por mes con gente en escenario, Zucca en escenario, la gente, todo espectacular, los actores en vivo y actrices. Pero claro, vino el 2020 y decidimos hacerlo virtual. Yo lo hice desde mi casa, él de la suya, de grabación, 1000 cosas iban, venían, las historias, testimonios, se lo pasaban. Los actores y actrices estaban en las casas, han participado todos los mejores actores y actrices de nuestro país, participaban de Casa Radio, es un lujo realmente. Y le tocó esta de las cartas de Marcelo, que está muy bueno, que creo que eran las cartas con tu mamá. Sí, era el ida y vuelta con mi mamá, y fue tremendo. La verdad que el programa terminamos llorando todos, ¿no? Vos también. Sí, yo también. Carta de amor para una guerra, lo hacen Martín Slipak y Julia Calvos, que hace de tu madre. Y la verdad que nos parecía que valía la pena ponerlo, porque en realidad también, siendo sinceros, no sé, los que creen en el destino, los que no sé qué. El otro día venía con Flor en el auto, que nunca venimos solos, creo que veníamos, no sé por qué veníamos solos, dejar a Elena. Sin los chicos. ¿Sí? Y entonces, por la ventana, me dice, Andy, yo lo miro. Y no, me suena cara conocida, pero claro, pensá que esta vez lo hicimos. Son parecidos. Con barbijo. No, lo hicimos, una vez vino a la radio y después vino, claro, con barbijo. Sí. Y me dice, soy la Pafuster. Algo así. Algo así. Y ahí digo, ¿qué haces? Y yo y Lu me venía hablando de, bueno, ¿qué vamos a hacer en Malvinas? ¿Qué vamos a hacer en Malvinas? ¿Qué vamos a hacer en Malvinas? No sé, digo, algo va a bajar. Dejá que baje la data porque hicimos tantas cosas. Y en eso viene el relato de Ronnie, me lo encuentro a la Pafuster. No. La mira Flor y Flor me dice, ¿y por qué no ponés lo de Casa Radio, que estuvo bueno, que salía a la noche en pandemia? No sé, entonces alinearon los planetas y dijimos así. Así fue, sí, tal como un encuentro, esos fortuitos o no. Y si yo pasaba 30 segundos antes, vos... No, claro, un semáforo. No, rarísimo, todo raro. Así que tenía que ser así. Escucha esta pieza y después hay una sorpresa más, dale. Puerto Argentino, abril de 1982. Queridísima familia, estoy bien. No puedo mentirles diciéndoles que estoy muy bien, pero quiero que me crean al decirles que no se preocupen demasiado. Aquí pasa de todo.
sobre todo cosas no muy agradables, pero sigo vivo y con todas las ganas de volver. Espero hayan recibido mi telegrama. Yo permanezco en el mismo lugar de siempre y el cabo primero se fue con la mitad del grupo a las colinas. Necesito saber de ustedes, así que pese a todo sigan escribiendo. Yo también lo voy a hacer. Como les dije, sigo vivo. Y eso es lo que importa. Díganle al resto de la familia que escriba. Los quiero mucho y pienso en ustedes a cada instante. Quiero volver pronto. Besos y abrazos. Marcelo. Abril de 1982. De Avellaneda a Isla Soledad. Puerto Argentino, Islas Malvinas. A nuestro hijo querido. Nunca me imaginé que tuviera que comunicarme con vos a través de una hoja de papel y un lápiz. Quizás algún día, pero sería mucho más adelante y más alegremente, ya que soñaba con viajar. No te imaginás cuánto te extrañamos. ¿Y cómo cambió Norby? Pobrecito. No sabe qué hacer con nosotros. Ya no tengo que insistir que te escriba. Ya lo hace por su propia cuenta, según le indican sus sentimientos hacia vos. Estamos muy acompañados por toda la familia. Nos llaman todos los días. Tía Raquel, la tía Marta, la tía Paulina. El sábado y el domingo estuvieron aquí la tía Gladys y familia y trajeron la comida para que yo no trabaje. Anoche estuvo Elsa, la del perro Salchicha. Llevaba puesto el rosario, según pidió el padre Fernández, que se encuentra en Malvinas junto a vos. El 6 de Aarón te tejió 2 conjuntos de charpe y gorras para que te abriguen tu valioso cerebro que llevas sobre tus hombros. Y Jorge y Susana te mandaron una mudita interior de abrigo. Todo el mundo me ofrece algo. Son las 4:30 de la madrugada. Y como estoy despierta, aprovecho y me expreso con todo mi corazón. Para que vos también sientas que tus padres no dejan de sufrir como vos este cruel distanciamiento que nos separa. Quiero tenerte conmigo muy pronto para poder abrazarte y besarte, mimarte todo lo que vos te mereces, ya que nunca me hubiera imaginado quererte tanto. Bueno, me reservo un poquito para la próxima carta. Muchos saludos a tu teniente Navarro y al cabo Chiapa. Miles de besos y abrazos. Mamá. Puerto Argentino, abril 1982. Querida familia, por fin recibí la primera carta. Estoy como loco, la leo a cada instante y lloro como un bebé cada vez. Esta es mi segunda carta del día para ustedes. Por supuesto que pienso seguir escribiendo. Denles mis abrazos a todos los que se preocupan por mí. Ahora me siento mucho mejor. Al fin escribieron y lo siento mucho más cerca, aunque siempre lo llevo en el corazón. Todos los días leo la tefilá que nos trajo la Esther de Israel y pienso en todos. Hoy también lo voy a hacer y agradecer a Dios la inmensa alegría que siento al saber cuánto me quieren. Estoy absolutamente seguro que voy a seguir adelante y cada vez con más fuerza porque me siento apoyado por todos ustedes. Mi emoción es inmensa. Ahora mismo termino la carta y voy corriendo a tirarla al buzón. Sigan escribiendo. Los quiero mucho. Pienso en todo lo que voy a hacer el día que regrese. Y los extraño. Quédense tranquilos. Hasta pronto. Marcelo. Mayo de 1982. De Avellaneda a Isla Soledad. Puerto Argentino, Islas Malvinas. Querido hijo mío, con mucha emoción y alegría recibimos tus esperadas y emotivas cartas. Te voy a contar algo. Como Norby cambió el empleo, yo arreglo con Vivi y salgo a las 10:30
para llegar a tiempo y preparar la comida. Entonces, papá me espera en la esquina de Cabildo con tus cartas en la mano. Para nosotros, ese momento es mejor que comer. Aquí en Avellaneda y Lanús, sos el Maradona de Zona Sur. Estuvo en el negocio la mamá de tu amigo Bocha. También vino a casa la mamá de Manuel, la tía Raquel, tus abuelos, tus tíos. ¿Sabés quién te quiere mucho? Zulema de Ricky. Yo por ahora me siento bien. Voy al negocio todos los días. Hijo, seguí como hasta ahora, con mucho valor. Y escribime todo lo que puedas. Mientras tus mayores te lo permitan, claro. Mamá te extraña. Por todo lo que representa en nuestro hogar tu simpatía, tus sentimientos, tu bondad. Ah, te mandan un beso todos los vecinos. Papá mandó el fitito al chapista por el granizo. Todos te extrañamos muchísimo, pero contamos con la ayuda de Dios y por eso te esperamos pronto. Ah, si precisás algo y te lo podemos mandar, hacénoslo saber, ¿eh? ¿Hace mucho frío? ¿Y los almuerzos qué tal? Muchos saludos al teniente primero Navarro y al cabo primero Chiapa. Bueno, hasta la vuelta. Que sea muy pronto. Un beso grande. Abrazo de mamá, papá y Norby. Y por favor, seguí escribiendo. Miles y miles de besos. Te amo. Mamá. Puerto Argentino, mayo 1982. Querida familia, disculpen que estos días no les escribí. Lo que pasa es que por diversas causas no pude hacerlo. También deben disculparme por hacerlo con lápiz. Pero por ahora es lo único que tengo. Pasé el 25 de mayo haciendo guardia, como de costumbre. Pero no me quejo, ya que cambiamos el sistema y se hace menos pesado. Me conseguí una cinta celeste y blanca para ese día. Los días pasan y es tan difícil estar tan lejos de ustedes. Todo lo que ustedes son para mí, ya sea calor, amor, comprensión, afecto. No sé cuánto más podré soportarlo. Lo que me anima a seguir adelante son tus cartas, Ma. Y la de todos aquellos que me escriben. Por eso les pido que me sigan escribiendo, Ma. Que crean y confíen en mí. En su hijo, hermano. Porque cada cosa que hago la cumplo pensando en ustedes. Hasta pronto, querida familia. Pronto volveré a verlos. Tengan fe en Dios que voy a saber cuidarme y volver de regreso con ustedes. Los amo muchísimo. Marcelo. Bueno, no puedo respirar. No, la inocencia de tu vieja frente a todo lo que sucedía son puñaladas en el corazón. Déjame decirte nada más que, bueno, que esto era parte de Casa Radio, este proyecto que hicimos con Cassiari y la edición de Pablo Zucca. Todo en pandemia, sin vernos, todo pasándonos digitalmente, ¿no? Nadie salía de las casas, esto es increíble. La actuación de Martín Slipak y de Julia Calvo es espectacular. Interpretaron perfecto con estas charlas. La producción de Flor Suárez. El guión es fuerte. May Escápola. Sí. May Escápola dirigiendo a los actores y actrices. Y bueno, el guión son las cartas de Marcelo con su mamá, con esa inocencia, como decía
Ronnie, ¿no? Y qué bueno que vino Rolón hoy, en el día. Sí, Oh. Parece Un un día para que vuelva, lo Yo necesitamos. soy el invitado. Sí, mi mujer siempre dice, no tenés que decir, créanme que es cierto lo que voy a decir. Yo pensé en Rolón. En encontrarlo. ¿recién? Antes. Ah, Cuando yo hablo con Lu Calderone de la producción, que pobrecita la enfermé, va a tener un gran problema esta semana así en la cabeza. Más que nosotros no Sí, creo. seguro. Tranquilo. Porque no me conoces, Ronnie. Pero yo, de vuelta, en mi cabeza decía, yo quiero hablar con Rolón de esto. ¿Me entendés? mirá, y apareció Rolón que no había aparecido en el año. sí, Apareció Rolón. magistral, me Lo trajo traje yo. Rolón. Perdón, es que son colegas, ¿no? No, yo no soy. No, el psicólogo era David, de psicólogo en verdad. Sí. Ah, David, sí. En inglés. Bueno, primero que te vuelve a emocionar, ¿no? Sí. Es escucharte a vos a los 19 años, a tu mamá vive. Mi mamá falleció el 3 de octubre del 2020. No falleció, No. se adelantó, como digo yo. Ok, justo Muy hace- poquito, era muy poquito de cuando hicimos Casa Ah, Radio. ok, muy- Sí, la bueno. gordita se fue. Y nada, y está ahí presente todo eso, imagino muy representativo, súper emocionante. Sí, es muy loco el análisis que habíamos hecho en ese momento con Hernán y Gabriel por ahí, si recordás recién lo que se leyó, escuchamos, en ninguna carta, y fueron 20 y pico de ida y vuelta, está la palabra guerra. No existe en el texto, ¿me entendés? Entonces, también se analizó que cada vez que alguien decía sigan escribiendo es no me sueltes la mano, no me dejes solo, porque estábamos solos. Sí, claro. Y te saludo formalmente. Oh, qué bueno vino Rolón. Con mucha emoción, con la voz muy quebrada, con la posibilidad de tener el orgullo de, en este saludo, darte el abrazo de un montón de argentinos que querríamos abrazarte. Y por supuesto, porque en ese sigan escribiendo. Sabes que hay un no me dejen sin palabras. Porque la muerte del ser humano es la falta de palabras, ¿sí? Y en ese mundo de soledad, de miedo, de angustia, justamente que llegaran como aire fresco esas palabras del te quiero, del nos juntamos a almorzar pensando en vos, cosas que te remitían seguramente a la vida, ¿sí? Y a una vida posible a la cual volver en medio de semejante horror, en ese viaje que seguramente se pegaron entre la euforia, la decepción, la angustia y la soledad, ¿sí? Porque uno va para construir historia, para defender patria, para ser alguien, y se termina encontrando. Uno va movido fueron movidos por la negación y se encontraron con la realidad que era angustiosa e irreversible. Y en esos casos, lo único que podía traer algo del orden de la vida es aquellos que amaban, ¿sí? Por eso yo creo que está muy bien lo que decís, es no me sueltes la mano, no dejes de hablarme, ¿sí? Casi, ¿se acuerdan el final del Secreto de sus ojos? Cuando el personaje que está encerrado durante 20 años le dice, dígale que me hable. Sí. ¿Por qué? Porque lo peor no fue el encierro, lo peor fue la ausencia de palabras. Claro. Si alguien no te habla, nadie te reconoce. Y entonces yo creo que cada una de esas palabras que llegaban de tu madre o de quien fuera... Hizo un libro sobre las cartas, Marcelo, es como el representante de las cartas de Malvinas, que imagínate además, me imagino que era como... Mira, para mí, Andy, perdón que te interrumpí, pero no lo Menos puedo- mal porque no puedo respirar. No lo puedo dejar pasar. No entendemos, yo todavía como protagonista de esta historia, ¿no? Real, y no entiendo cómo se produce el milagro de que un soldado reciba una carta en el medio de una guerra. O sea, no había otra comunicación, no había otro puente que te lleve a tu casa. Yo digo, todas las cosas tienen olores, aromas. Un negocio hoy con un aromatizador, o como se diga, tu casa y esto, pero ese olor no te remite a una comida o a un perfume, te remite a ese momento que vos viviste en ese lugar. La guerra tiene un olor, no es ni carne quemada ni pólvora, tiene un olor. Las Malvinas tienen un olor. Yo volví en 2015, tardé 33 años, volví y me encontré con el mismo olor.
Que yo lo añoraba, ¿no? Lo que te dije a Ronnie también, ¿no? Tu mamá decía, hace frío, estás comiendo bien, claro. ¿Qué vamos a comer, mamá? Sí, yo le decía que estaba lleno de plantas, porque a la Gordi le gustaban las plantas. Mi casa era el botánico, muy chiquita y todo colgado, plantas, era un despelote. Decía, mamá, si vos vieras en una carta las plantas que... No había una. Sí, claro. No, y aparte, cuando te dice que te tejieron gorros y te mandan bufandas, todo lo que no tenía valor económico se tiraba a la basura cuando se separaba. Las comidas, todo lo que era comida se repartía entre la persona que lo recibía. A la isla no llegaba nada, ¿o me equivoco? Mirá, llegaron muy pocas cosas. A mí me mandaron 21 encomiendas y llegó una. Pero las cartas llegaron todas, que para mí... Era suficiente, pero también... Más que suficiente. Ahora, cuando llegaba algo, éramos 4, 2 Marcelos, un Sergio y un Ricardo, volvimos los 4. No era una trinchera, cambiemos la palabra, tachemos, pongamos pozo. Era pozo, todo eran pozos. Cada cosa que llegaba se repartía solidariamente. Y nosotros, al no tener mucho, teníamos que robarla. Acá tenés al encargado y lo primero que hacíamos, no se me ocurría comer una ración de más o un poco de más, llegábamos y se repartía. Bien. Y cuando bajaban los soldados desde los montes, que no tenían absolutamente nada, yo tenía dónde robar en Puerto Argentino, nosotros, con el altruismo al 1000%, le dábamos de comer a ellos lo que nosotros habíamos robado. Pero yo también cuento que se robaron la oveja, se la comieron cruda. A esos chicos le dábamos... Y el sargento que los tenía a su cargo les hizo cavar un pozo y los tuvo encerrados ahí como castigo. Hay un montón de mensajes de oyentes y después vamos al final de esta historia. A ver, Zucca, dale. Ay, chicos, nos están haciendo pelota a todos. Qué injusto y qué dolor. Los abrazo. Marcelo, te abrazo. Las palabras de tu mamá son hermosas, cómo te motivaba todo el tiempo, cómo intentaba ponerle onda y llevarte tranquilidad. Una grosa. Abrazote enorme. Estoy en la calle y la gente me mira como diciendo, ¿qué le pasó a esta pobre piba? Hablando desconsoladamente. Teniendo un niño de 10 años en mi vida, proyecto zarpado. Proyecto zarpado en él, lo que hubiese sido. Pero bueno, zarpado. Ay, perros, cómo me hicieron llorar. Qué increíble. Qué historias que tiene ese hombre. Muy buena entrevista, muy buenas cartas. No, qué hijos de puta, no pueden hacerme llorar así. Zucca con esa musiquita es un hijo. La verdad que empezar así la mañana, no. Ay, Dios. La carta de esa madre, por favor. Les mando besos desde Miami, los escucho. Son lo más. Y la sabiduría de Harry, dejando un poco el llanto y la angustia, es recontra erotizante. Besos, perro. Bueno, linda mezcla. Eso con la musiquita de Zucca suena triste. Sí. Es triste. Perros queridos, buen día. La verdad que me conmovieron un montón con este programa. Muy bueno. Tengo 3 vecinos acá, excombatientes de Malvinas. La verdad que esta fecha me movilizó mucho. Le mando saludos desde Jujuy. Bien. Ay, perros, por favor. Esas cartas me destruyeron. Esa madre me tocó. Les mando un abrazo enorme a todos. Y en especial a nuestro queridísimo Marcelo. Saludos. Lo que me están haciendo emocionar con las cartas. Por favor. Bueno, un montón de mensajes, claro. También Zucca, decíamos, es un hijo de puta. Me da Marcelo algo que yo ya vi un poco pispié que es, pero yo me voy a dejar que esto lo abra. Sí. Gracias. Soldado. Clase 62. Soldado que Clase 62. Arias Horacio. Sí. América. Son las medallas. Nunca la saqué de mi casa, Ronnie.
Primera vez. Sacalas todas y agarralas y miralas. Me estoy sacando la vergüenza de 40 años de esconderlas. Y pensar por ahí, a lo mejor hay un negro sanjuanino que tiene algunas también. Sí, un Félix, ponele. Sí. ¿Te puedo preguntar, Marcelo, por qué la vergüenza? Y hay que preguntarle a Rolón por ahí, pero yo siempre tuve vergüenza de mostrarlas. ¿Por qué? Hice todo lo que pude, pero no alcanzó. Es que no iba a alcanzar nunca. Eso es lo que hay que comprender. Que nos mandaron para jugar, para mantenerse en el poder, para hacernos mierda como hacen con todo. Y me daba vergüenza, ¿sabes por qué? Ahora que me recuperé un poquito, porque yo siempre entendí, siempre, desde el día que caímos prisioneros, que nosotros volvíamos porque otros murieron, para que nosotros tuviéramos la chance de volver. Y abrazo hoy a todas las familias, los familiares de los caídos, que son los verdaderos héroes, y el papá de uno, del soldado Daniel, Marcelo Daniel Massad Coco, y su mamá, se me fue el nombre ahora, es increíble, es Dalal, perdón, siempre me dijo: Marce, ¿sabes qué? Yo quisiera cambiar el nombre de héroe por patriota. Y no me parece mal, porque patria viene de pater, de padre en latín. Hay algo muy fuerte que es, claro, vergüenza de una medalla. A uno de afuera le parece increíble. Decir, ¿cómo vas a tener vergüenza? Tenés que estar orgulloso, ¿no? De afuera. Pero Rolón seguro que tiene las palabras indicadas con el entendimiento de por qué. Sí, hay algo de eso, Andy. Antes me gustaría mostrarte algo. ¿A mí? Sí, dale. Y a Marcelo y a todos, ¿no? Dale. Estas son las llaves de mi casa. Sí. O sea, yo llevo las llaves de mi casa en un llavero que me regaló un soldado de Malvinas, que vino hace muchos años a ver una obra de teatro, y me dijo que bueno, que le había costado mucho comprar la entrada, que había ahorrado, pero que me quería hacer un obsequio humilde, que ellos a veces las venden para... Y me regaló eso, y desde hace años yo la llave de mi casa... Llevo esto de Malvinas, que hacen los excombatientes, porque es una historia muy, muy sensible, una historia de una gran injusticia. Y parte de esa injusticia es haber arrojado a un grupo de hombres que iban dispuestos a dar todo, y que estuvieron dispuestos a dar todo, haberlos dejado de la mano de la soledad y, como dice Marcelo, de la vergüenza. ¿Sí? ¿Por qué la vergüenza? Porque en un mundo donde solo el éxito parece valer, y en un mundo donde nos los devolvieron casi escondidos, ¿sí? Porque no hubo el recibimiento, bueno, regresan los muchachos que se jugaron a la... No, entraron por la puerta de atrás cuando nadie los veía, como si nos tuvieran que dar vergüenza. Pues es que esto yo lo digo justo... Mirá qué loco, Andy. Vos sabés que hoy empezó mi gira nacional, vine a hacer el programa ya con valija. En esta obra que estoy haciendo ahora... gran parte de la obra gira alrededor de Malvinas, ¿sí? Del episodio de Malvinas y de alguien que estuvo en Malvinas. Mirá. Y cuando escribí la obra, digo, justo estreno casi la gira, un 2 de abril, claro, de alguna manera, y me toca esto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque creo que hay mucho para decir allí. Bien. Hay mucho para decir, y que si hay algo que le podemos devolver, digamos, para contrariar un poco, y es casi un paso analítico el decir... saco las medallas por primera vez y las puedo mostrar. Claro, no, porque hay casos, ¿sabes qué? Porque ahí no hay nada de lo que avergonzarse. Y si le debemos tanto, hasta le debemos el comienzo del final de la era más trágica de la Argentina. Eso. No solo le debemos lo que se jugaron. Sí, el fin de la dictadura. Le debemos el fin de la dictadura. Para cerrar esto, Marcelo tiene un libro, porque tiene un montón de cartas, una vez trajo cartas, y hay escuchamos la carta de él con su mamá, muy fuerte, pero hay algo muy argentino, muy patriótico, muy representativo de Malvinas, que eran, esto que tengo en la mano, que son joyas que tiene Marcelo guardado, ¿no? Esto dice: para un soldado desconocido en nuestras Islas Malvinas, en Cotel. En Cotel, 7/6/82, y chicos del colegio, de la primaria, de secundario supongo también, mandaban cartas a soldados desconocidos, y a vos te llegaba una carta de alguien desconocido, ¿no? Sí, esas cartas que no venían a tu nombre,
cualquiera las podía tomar. O sea, se repartían primero en un acto que se hacía todas las mañanas bien temprano, venía el saco de Encotel, que era de tela, y una tela plástica enorme, y se iban sacando las cartas. Cuando se habían repartido todas, el sargento primero, un vozarrón terrible, decía, el que quiere la puede tomar, y se la lleva. Claro. Y ahí, como digo siempre, las que más abrazo son de personas desconocidas que a mí no me conocían, y el mensaje que traen es absolutamente distinto porque es impersonal, Entonces, es tan importante entender ese constructo mental del que no te conoce y lo que te está mandando en un papel milagroso, cómo te hace estallar la cabeza y te hace pensar. Acá, este es increíble porque es Leandro Martín Pianca, acá con la dirección, provincia de Buenos Aires, y la carta dice, queridos soldados, yo me llamo Leandro Martín Pianca, tengo 8 años, sé que vos estás luchando por nosotros. También sé que estás pasando mucho frío, pero no te preocupes, porque nosotros rezamos por ustedes y los ingleses se van a congelar y a ir. Me gustaría saber cómo te llamás y dónde vivís, y espero me contestes pronto. Así te escribo otra vez. Todos en mi casa rezamos por vos. Un gran abrazo mío y de toda mi familia, Martín. La historia loca es que este pibe te vio una vez, creo que en TN, y se contactó por Instagram. No, esto es una cosa que desopilante, loca, porque yo fui a TN, mostré las cartas y Paula García agarra una, la muestra, y un amigo de Leandro... lee. No, ve su apellido, entonces él dice, mirá, salió esto, nos contactamos, tengo que pedir disculpas porque debe hacer de esto 3 años, antes de la pandemia, y le digo, mirá, yo tengo tu carta, bueno, encontrémonos. Qué loco, claro, es un hombre hoy. Es un hombre, de 48 tiene 48 años. Claro. Entonces, es impresionante. Entonces, pasó que yo digo, bueno, se la voy a entregar. Me fracturé la pierna, vinieron 2 años de esto, y yo, pobre, la verdad... ¿Nunca te encontraste? No, y lo que digo es, en algún momento te lo voy a tener que dar. Claro, porque tenés su carta y es lindo ese reencuentro y tenés ganas de conocerlo. Sí, claro, estaría buenísimo. Y quizá es el momento hoy. ¿En serio? Todos hicimos un signo. ¿Lo trajiste? A ver, Leandro Martín Pianca está, que entre. ¡Vamos! Ya nos vamos a encontrar. Ey. Perdón. Yo no se la voy a dar, está en el libro. Así que le voy a dar el libro. Quería tenerla. Tenela, sacala. Está bueno porque ahora te voy a saludar, pero quiero que tomes contacto porque seguramente esa carta es tu letra de los 8 años. Hoy tenés 48 años, entonces, wow. No, lo que es terrible es que está escrita por mi mamá, la parte para mandarla al correo. Yo tenía 8 años. Claro. O sea, la carta es mía, pero se ve que mi mamá la mandó al correo a ella. Y sí. Que yo en un primer momento... Bienvenido. Tiene ganas ya, ¿no? Bueno. Y lo tiró, ¿eh? No está No sé dónde ponerme. Es como un grupo de... Chicos, algo más hoy, algo más. No. Pensaba que la había llevado al colegio, pero quizás sea mi mamá que la haya llevado, ¿no? Esta propuesta que habrá hecho la maestra en ese momento. Claro. ¿Vive tu vieja? Sí. Y estará mirando y está diciendo... Sí, espero que me esté escuchando. Sí. Bueno, el micrófono. Pero fíjate qué interesante esto, Andy, ¿no? No puede. Interesante, no, Rolón, no puedo más yo. No, pero digo, a ver. Deshidratados. ¿Cuántos amores tenemos los aquí presentes que hayan durado 40 años? De 2 personas que no se conocían, pero se contactaron y le llegaron unas palabras que hacen que hoy él, 40 años después, abrace a alguien a quien no había visto nunca y que quiere desde hace 40 años. Es verdad. ¿No? Digamos, ¿cuánto podemos decir que tenemos un amor que nos duró tanto? Y por supuesto. Imagínate cuando me avisó ya me trajeron el agua, el papá de un compañera. Agua para todos. Por respirar, boludo. Programa de mierda que mi madre. Autoayuda. Quise poner la tele y ya había pasado la lectura de la carta. Claro. Pero bueno, como ahora se puede retroceder. Entonces. Dijiste, soy yo. Volví al momento y dije, pero ese soy yo. Vos siempre supiste
Porque Vero Lozano, por ejemplo, nunca supo dónde está su carta, nada, ella mandó. Y vos. Pero vos imaginate que mañana se cumplen 40 años, yo me enteré hace 3 años. Claro. Pasaron casi 40 años. ¿Te acordabas yo no de la tenía ni carta? idea de la No te carta, acordabas. si había llegado, quién la había Claro. recibido, qué había pasado. Y ahora a veces lo veo a él en las charlas, cuando cuenta su historia, y en la tele gigante pone las cartas y veo mi carta que la pone. ¿Y qué te pasa? Primero Rolón está llorando, ya para que llore el psicólogo cagamos. Nos fuimos de mambo. destrozando. Nos fuimos de mambo, porque Rolón no llora. Rolón está para contenernos, está para llorar también, Rolón. Bueno, pero hay veces que justamente allí donde la palabra no alcanza, Es verdad. puede aparecer un silencio, un llanto, como una manera de decir lo imposible de ser dicho, ¿no? Escuchame, acá Gaby estamos viendo al chico de 8 años que se encuentra con este hombre de 48 que se encuentra con su niño de 8 años, con la letra de su mamá, mandando una carta a Malvinas, vaya a saber si alguien lo agarra. Y acá está la persona que recibe eso, que viene con esa carta buscando, y se encuentran 2 personas, 2 hombres, y también se encuentra el de 19 con el de 8, ¿no? Tengo algo importante, no A lo ver. puedo dejar pasar. ¿Qué? La carta original, abrila. Tiene algo particular, que es eso que ven en pantalla, que es una estampita con Jesús. Yo no soy católico, y se daba algo en la guerra que es, todos necesitaban un rosario, una estampita, ceferino. Y yo no tenía eso, tenía otra cosa que mi vieja me dio, que es toda una historia muy remanida, no quiero acá sacar mucho tiempo ahora, pero maravillosa, ¿no? Cuando llegaba algo y vos abrías y había un rosario de plástico y una estampita, o esta yo es la única que conservé y está pegada en el sobre, porque yo se la daba a mis compañeros católicos y yo les decía, mira, yo esto te lo doy a vos porque ustedes son católicos. Y la verdad que estaban agradecidos y rezaban y lo tenían. Está ahí pegada. Está pegada, Y fíjate. tu vieja la habrá pegado. Yo recién escuchaba a él que estaba en el medio del agua, del barro, en esos pozos. Que esto haya llegado intacto. Es impecable, Increíble. No llegó la comida, no llegó las cosas, pero llegaron las cartas. No llegaron las palabras, Andy. Acá está, acá Ahí está. está. Acá está. No, y Parte- aparte- parte del libro. Exacto. Buah. Dáselo vos, que sos el conductor. Dáselo vos, que sos el Que sos el que protagonista. hacete cargo. Sí, hacete cargo de tu libro, de tus cartas, y él también, pero bueno, súper, muy lindo, muy emocionante, la verdad que. Es Como dice tremendo. Rolón, no tengo nada más para. No, Es pero increíble. hay algo que sí es fundamental. Vos sabés que las historias Te quiero a mi casa. que no tienen un cierre, Andy, las historias que no se simbolizan, quedan siempre como heridas traumáticas. Que hoy él diga, por primera vez saco mis medallas sin vergüenza, cierra una herida traumática y da paso a un simbolismo distinto. Que hoy él pueda decir, no sé por qué sentía vergüenza, pero la sentía, y ahora levante la vista y le ofrezca ni más ni menos que a Ronnie también, decir, míralo, tenelo, Ahí y se está. emocionen y aparezca esto, que es realmente lo que debería haber sido si no hubiera sido tan cruel y tan injusto. Si Que no es- los hubieran escondido. por eso, que es el orgullo del reconocimiento, Andy. El ser humano vive porque otro lo reconoce. Entonces, cuando alguien necesita ocultarse, pierde humanidad. Entonces, poder mostrarse y poder recibir el reconocimiento es una manera de zanjar una herida que si no iba a seguir doliendo siempre. 6861-1043 para los últimos mensajes. Quería decir algo, Andy, si me permitís, sobre Dale. todo para Gabriel. Yo estuve preparando esto en mi cabeza como todos los 2 de abril o todos los días porque hago ese ejercicio. Y este año me agarró bien, muy bien, con la cabeza entera y pensando para adelante. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de nosotros se quejó nunca en la guerra, que era difícil, que era imposible salir de ahí, porque me di cuenta que estoy vivo, porque siempre me vi muerto, y que tengo la oportunidad de seguir viviendo y seguir avanzando en la vida de la manera que uno intente. Y mi mensaje es que no hay que pasar una guerra para ser resiliente. Para ser resiliente tenés que entender que vos tenés que caer, rebotar y salir para adelante. Eso es resiliencia. Está bueno. Hay mucha gente que la pasa mal. Yo lo único que pido es que los veteranos estemos cada vez mejor. A mí, yo tengo, y no lo digo con vergüenza, más de lo que necesito. Tengo una familia, tengo una casa, tengo un trabajo, tengo amigos, tengo contención. Los veteranos que no están tan bien y necesitan de una mano, que el Estado debiera también ponerse los pantalones, no digo de hoy, digo de hace 40 años,
Y para mí es fundamental eso. Yo fui muy afortunado, pero le puse todo también. Para cerrar, Ronnie, ¿quiere decir algo? No, más de lo que dijo Bien. Marcelo, y aparte que estuvimos tan cerca. Eso es lo loco. A Cabral. Que yo Acordate de la contaba mi Cabral. historia y él estaba en ese momento donde yo estaba y nos conocemos hoy también. Solo falta con Félix vos. acá. Solo falta Félix. No sabemos qué, aunque sea saber algo de Félix, ¿no? Si alguno sabe. No puedo no hacer lo que voy a hacer. No puedo no hacerlo, porque recordemos que Marcelo viene con su libro hace 40 años recompilando estas cartas. Él tiene un tesoro. Cuando se las dio a Flor la primera vez para hacer Casa Radio, le dijo, mirá que te estoy dando estas cartas, nunca salieron de mi casa igual que la medalla, así que te agradecemos la confianza. Y Flor se las quería volver lo antes posible porque estaban en casa con todo, Olvídate. las cartas, imagínate. La presión, Elenita le tira una taza de café con leche y... Lenita, claro, no, estaban bien cuidadas, pero queríamos devolvérselas ya, me acuerdo. Así que bueno, primero decirle que la producción de todo esto de Luca Alderone, de Claudio Simonetti, la de Casa Radio, de Flor de Casiari, de Majo Echeverría, de May Escapola, todos los que participaron, la producción general era de Andrés Pandiela, y por supuesto de Pablo Zucca, un hijo de puta, con esa musiquita. Un siniestro. Pero Zucca, prepará porque tengo el golpe final para el oyente, agradeciéndole a todos que hayan venido acá, porque no me voy a privar de hacer esto, Rolón, y es... Leandro Martín, a los 8 años, escribió una carta, ¿no? Sin saber a quién se la mandaba. La recibió Aba Fuster, Marcelo. No sabíamos si iba a volver, Marcelo si no, si le iba a recibir o no. Y bueno, hoy increíblemente, 40 años después, se conocen en persona. Así que llegó el momento, amigo, de que se la leas vos, es cortita. No. Y que él la escuche, hoy estos dos hombres, y con eso cerramos. Dale. Ahora viene la parte que siempre me encarga porque dice, cuando ves una peli y te emocionás, mi mujer dice, ahora viene la parte que papá llora. Muy bueno, muy bueno. Pero hoy llora papá y llora el nene. Vamos a tomar Hoy lloran envío. los dos que viven en vos. Querido soldado, yo me llamo Leandro Martín Pianca, tengo 8 años y sé que vos estás luchando por nosotros. También sé que estás pasando mucho frío, pero no te preocupes porque nosotros rezamos por ustedes y los ingleses se van a congelar y se van a ir. Me gustaría saber cómo te llamás y dónde vivís y espero que me contestes pronto, así te escribo otra vez. Todos en mi casa rezamos por vos. Un gran abrazo mío y de toda mi familia, Martín. Muy bueno. Ey, contéstele. Le prometió que le iba a contestar. Le prometió que le iba a contestar. Hola Leandro, ¿cómo estás? No tengo mucho tiempo para escribirle a personas que no conozco. Lo uso para contestar a mi casa y a mis seres queridos y los más cercanos. Pero te juro y te prometo que algún día te voy a ver, te voy a conocer y te voy a dar tu carta. Gracias. Gracias, ahí está. Llegó.